¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, el derecho mercantil y los juicios orales. El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos, las cosas que tienen que ver con el comercio. A partir de la reforma al Código de Comercio del 2011, que introdujo la oralidad en materia mercantil a nivel nacional y dando seguimiento a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 2017 y el 28 de marzo del 2018 se han venido desarrollando trabajos que permitan a los tribunales contar con mecanismos para la solución efectiva y rápida de los conflictos en materia mercantil por medio del procedimiento oral. El tema de esta tarde son los juicios orales mercantiles. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente, como cada semana, nos sintonizan. Queremos agradecer muchísimo el favor de su atención y también queremos recordarles que esta transmisión es completamente en vivo. Durante esta hora estaremos platicando y esperamos contar con sus aportaciones, sus comentarios, sus dudas, pues es precisamente esa, en primer lugar, la labor de este espacio y también es la manera en la que nutrimos el contenido de nuestros temas. A final de cuentas, la intención es precisamente divulgar temas jurídicos de una manera profesional para tratar de orientar a la ciudadanía en general y por supuesto también a nuestros colegas que nos siguen. Me permito comentarles que puede estar al pendiente de estas transmisiones a través de redes sociales, nos puede buscar en Facebook, también en YouTube o en Spotify, como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y ahí va a encontrar el contenido completo de estos programas, si es que le interesa el tema que vamos a ver hoy, si es que no lo alcanza a ver completo, o si quiere ver alguna otra temática que hayamos abordado o algún otro invitado que haya estado con nosotros, con muchísimo gusto por estos medios lo puede ver. También lo invitamos a que nos haga llegar sus mensajes, sus dudas a través de la transmisión en vivo en Facebook, y también a que pues nos comparta, le ponga me gusta, porque la finalidad es precisamente divulgar este contenido al mayor grupo de personas posibles. También nos puede ver a través de la señal de TV UAC, que en televisión abierta es el canal 24.1, el canal 124 en el sistema Megacable, si tiene Easy es el canal 14, si tiene Axtel es el canal 24, entre otros sistemas de televisión por paga. Ahí nos puede sintonizar cada jueves a las 6 de la tarde y también con las retransmisiones los fines de semana. Pues sí, fíjense ustedes que hoy quiero agradecer enormemente que ha aceptado la invitación un buen amigo porque tenemos poco de conocerlo, pero a partir de que, bueno, pues de estos lazos, de estas pláticas que a veces hace uno en pasillo, en juzgados, se da cuenta uno de la calidad humana y por supuesto pues el hambre de seguir aprendiendo, y eso es prueba de que nosotros, correcto, pues no tan jóvenes, pero usted estudioso del derecho, o ustedes apasionados del derecho, que están aún todavía en las aulas y que nos siguen, pues se dan cuenta que el derecho no deja de aprenderse, día a día se aprende algo nuevo, y más me emociona cuando escucho aquí a nuestro invitado que no deja de estudiar y bueno, pues no deja de prepararse y siempre hay algo nuevo que comparte, y eso me agrada enormemente porque el conocimiento que se queda pues a veces no sirve mucho, y cuando se comparte pues habla también de la calidad humana de la persona. Agradecer enormemente, por supuesto, repito, a nuestro invitado el día de hoy, y que bueno, pues para entrar en tema, licenciada Laura Méndez, si lo puedes presentar. Claro que sí, con mucho gusto está aquí con nosotros el maestro Eduardo David Meunier. Para que lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Derecho y también cuenta con una especialidad en Administración de Justicia por parte del Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, y también tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional por parte del Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Asimismo, tiene estudios de doctorado por parte de la Universidad del Centro del Bajío y
Él es litigante, abogado litigante, titular de su despacho propio desde hace más de 17 años ejerciendo la profesión como litigante. Y bueno, pues es un placer saludarlo, maestro, y que haya aceptado la invitación. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Les agradezco infinitamente a la maestra Laura Méndez y al doctor Gerardo Pérez Alvarado que me hayan invitado. Yo estoy aquí con mucho gusto y le agradezco sobre todo al auditorio que sigue este programa con mucho interés. Vamos a tratar de hablar un poco acerca de los juicios orales y de la confusión que se presta para nosotros los litigantes, la reforma del marzo del 18, cuando dicen que una norma jurídica, el artículo 1390 bis del Código de Comercio, que se van a tramitar en el juicio oral todos los juicios sin limitación de cuantía. Entonces, esto nos provoca que a nosotros los litigantes nos confunda y creemos que todos los juicios pueden ventilarse en el juicio oral. Pero resulta que tenemos una norma posterior, 1390 bis 1, que nos da una cuestión de excepción. Nos dice esa norma que no proceden los juicios orales en los asuntos que están previstos en el propio código y los que tienen cuantía indeterminada. Esto nos lleva a revisar el artículo 1055 del Código de Comercio, que nos dice cuáles son los tipos de juicios que existen en materia mercantil. Y dice que son los juicios ordinarios, son los juicios ejecutivos, son los juicios orales y son los juicios especiales. Entonces, ahí empezaría nuestra confusión. Yo digo, con la experiencia que me dan estos 17 años de litigio, que tendríamos que empezar por excluir las cuestiones más fáciles, ¿no? Para nosotros los litigantes, trabajar un juicio ejecutivo mercantil de los que tienen aparejada ejecución que están previstos en el artículo 1391 del Código de Comercio, pues es muy sencillo. Entonces, estos juicios no pueden ventilarse en el juicio oral. Me voy a permitir hacer una enunciación rápida de ese tipo de juicios. Entonces, sabemos nosotros que son los juicios que se fundan en un documento que trae para ejecución, un pagaré, una letra de cambio, una sentencia ejecutoria, los instrumentos públicos y los testimonios, copias certificadas que despidan fedatarios públicos que contengan cantidad líquida y exigible, la confesión judicial del deudor, la decisión de los peritos designados en la cuestión de los seguros, en la cuestión de algún siniestro, las facturas y las fuentes corrientes judicialmente reconocidas por el deudor y los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios ante Profeco y Conducef. Entonces, esos juicios no pueden ventilarse en el juicio oral. Y nos da una pauta. Vean ustedes. El juicio oral mercantil forzosamente tiene que tener una cuantía. Si no tiene cuantía, no puede ventilarse en el juicio oral. Bien, entonces, juicio ejecutivo mercantil de los que enuncia el artículo 1391 del Código de Comercio no se pueden ventilar en juicio oral y tendríamos que ver la cuestión de a quién compete la competencia para conocer de un asunto de la cuantía que tiene más bien que ver con la ley orgánica del Poder Judicial de Querétaro que con el Código de Comercio. Entonces, cualquier documento de los que he mencionado que tenga un valor superior a 40,893 pesos se ventila en un juzgado de primera instancia civil. Si es hasta 40,893 pesos, se ventila ese en un en un juzgado menor civil. Estamos hablando de la ciudad de Querétaro. En el interior del estado, esas cuantías se duplican. Quiere decir que si fuésemos a San Juan del Río o fuéramos a Cadereyta o a Pedro Escobedo, tendríamos que hacer esa cuantía para primera instancia de 81,000 y fracción de pesos
y hasta 81,000 para los juzgados menores y de más de 81,000 pesos para los juicios, para los juzgados de primera instancia civil. Ok. Bueno, ahora viene otra cuestión, los juicios especiales. Ven ustedes, yo en 17 años que tengo litigando en Querétaro nunca me ha tocado uno. Los juicios especiales son los juicios de ejecución de prenda sin transmisión de posición y fideicomiso de garantía, y el juicio de la ejecución de garantía otorgada mediante la prenda sin transmisión de fideicomiso en garantía. Estos están previstos en el artículo 1414 bis y 1414 bis 7. Bien, entonces vamos, digamos, eliminando estos asuntos que no pueden ventilarse en juicio oral, y ahora hay que ver cuáles son los juicios ordinarios, porque los juicios ordinarios tampoco pueden ventilarse en un juicio oral mercantil. Entonces, grosso modo, o digamos en general, no pueden ventilarse en el juicio oral mercantil los asuntos que tengan como resultado una sentencia declarativa. Si hay una sentencia de condena o constitutiva de un derecho, podría demandarse en juicio oral. Los juicios, por ejemplo, me viene a la mente, podría ser una acción de prescripción o algún medio preparatorio de juicio o providencias precautorias. Otra cuestión importante para dilucidar si el asunto es impugnable o peticionar el derecho a través de un juicio oral es que los juicios no tengan apelación. O sea, si el asunto admite apelación, entonces no puede ventilarse en un juicio oral mercantil. Haciendo esa excepción, nos quedarían los asuntos que son de cuantía indeterminada. Y ahí decimos, por ejemplo, la acción pro forma, la declaración de nulidad o validez de un contrato, la declaración judicial de liberación de algún adeudo, la propia confesión judicial. La confesión judicial se hace a través precisamente de una acción que se llama confesoria, y elaborada esa demanda, sí se puede entonces hacer un juicio ejecutivo mercantil con esa confesión, porque así nos lo dispone el artículo 1391 del Código de Comercio. Bien, entonces el asunto, una vez que uno hace su demanda, es importante, aquí quiero decirles esto porque he asesorado muchos abogados nobles en el asunto, y me dicen, por ejemplo, el día 17 de noviembre a las 6 de la tarde estuvo el licenciado David con el doctor Gerardo Pérez Alvarado y con la maestra Laura Méndez, y ese hecho es de Eduardo David. Si quieren imputarle el hecho al doctor Gerardo, entonces tendrán que decir, el doctor Gerardo estaba presente en el programa de TVQ el 17 de noviembre del 2022 a las 6 de la tarde, y acompañado estaba él de la maestra Laura Méndez y del maestro Eduardo David. ¿Por qué les digo esto? Porque el problema después es hacer un pliego de posiciones y la contestación de la demanda que la parte contraria nos hace. La parte contraria, cuando estamos hablando de nosotros en un juicio o de nuestro cliente, pues nos va a decir que no es un hecho propio. Y entonces arroja la carga de la prueba en contra nuestra, ¿no? Nosotros tendríamos que probar eso. Pero cuando nosotros estamos diciendo, le estamos imputando el hecho al demandado, entonces sí podemos hacer un pliego de posiciones. Que usted estuvo presente en el programa Hablemos Derecho el día 17 de noviembre del 2022 y conjuntamente con usted estaban el doctor David y la maestra Laura Méndez, entonces es más fácil hacer un pliego de posiciones. Maestro, ahí sí me lo permite. Sí, doctor. Porque, mire usted, como le comentaba al principio, pues tiene ya un buen de fans y seguidores, maestro. Primero quiero aclarar eso, para ir desmenuzando poco a poco, porque ustedes, amados televidentes, si escucharon perfectamente esta primera introducción que hace el maestro Eduardo David,
pues se habrán dado cuenta que efectivamente ya nada más le faltó ahí, maestro, precisar lo de la antinomia que podría haberse suscitado. Y que bueno, pues no es otra cosa que cuando dos normas ahí chocan, ¿no? Porque efectivamente lo atinaba, efectivamente lo puntualizaba muy bien el maestro, en donde teníamos el 1390 bis, con el 1391, y luego chocaban porque no sabíamos ni qué cuantía o a qué competencia íbamos a llevar un juicio. Pero antes de pasar y poder puntualizar, para que usted no se vaya a perder en el programa, quiero comentar lo siguiente, maestro. Tiene ya usted muchos invitados y muchos seguidores, empezando por la maestra, por la licenciada Karime. Todo un orgullo mi papá verlo ahí en la televisión. Y luego también nos pregunta, maestro, pero bueno, estas preguntas, licenciada Karime, se las voy a comentar ahorita, pero espero que las pueda resolver pasando el programa para no perdernos en esta pequeña descripción del tema, que sería: todas las materias se pueden desaguar en la vía oral. Bueno, ya lo vamos comentando. También nos comenta Salvador Cosío si podemos invitar al licenciado Canseco. Sí, ya lo habíamos tenido y tenemos pensado presentarlo en esta mesa de trabajo precisamente para hablar del tema del aguinaldo, hablar de un tema de cuestiones laborales para cerrar el año. Claro que lo tenemos presente y le agradezco, señor Salvador, licenciado Salvador Cosío, bueno, su aportación. Y bueno, pues también hace referencia de Blanca Gabriel, Alicia, Daniel Herrera, y por supuesto saludos a Elizabeth David, saludos, tío, un gusto verte y escucharte, maestro. Le digo que tiene sus fans de seguidores, sí, maestro. Bueno, entonces regresemos al tema para que usted, si va teniendo alguna duda, como lo hizo en su momento la maestra Karime, pues la podamos desahogar en el siguiente bloque. Maestro, vamos al punto. ¿Qué asuntos o de qué forma y cuál es la competencia que tengo para poder distinguir entre un juicio oral mercantil, entre un juicio ordinario y un juicio sumario, maestro? Porque no todos, ejemplo, para la gente que nos ve, usted puede llegar, ¿verdad? Usted puede firmar un documento, un título de crédito. Esta situación, maestro, que tiene México en este momento, por la gran cantidad o la problemática económica que estamos viviendo, yo creo que todos los mexicanos, todos los queretanos, en donde hay pues mucho desempleo, también un subempleo, por supuesto un alto índice o crecimiento de déficit, por supuesto fiscal, porque no se ha recabado, porque apenas empezaba hace un par de meses nuevamente a repuntar el trabajo, y muchos apuestan a que viene ahorita el aguinaldo, ¿correcto? Pues para hacer una recuperación económica. Pues bueno, esto por supuesto trae como consecuencia muchísimos problemas del orden social. Maestro, ¿yo cómo puedo saber cuál es la competencia por la que puedo ejercitar un documento, una deuda? Y no menos importante, maestro, pero vamos primero por esa parte, porque pues luego llegamos ya a la sentencia, la tenemos en documento y ejecutarla es punto y aparte, es otro calvario o es otro pequeño juicio, maestro. Pero vamos al primer punto. ¿Cómo puedo diferenciar, repito, un juicio ordinario, un juicio sumario y un juicio oral mercantil? Porque muchos hemos escuchado, ustedes habrán escuchado que llega el actuario, requiere y está requiriendo de pago. Y no así en una cuestión oral mercantil, maestro, que es otro procedimiento. Entonces, para irlo desmenuzando, para que también la gente pueda entender. Adelante, maestro. Sí, realmente aquí el asunto de qué cantidad se puede reclamar en un juicio mercantil, pues se puede reclamar cualquier cantidad. No tenemos un límite. El propio artículo 1390 bis del Código de Comercio nos dice que se ventilan en juicio oral cualquier tipo de juicio sin cuantía. Pero ya dijimos que eso tiene excepciones que están previstas en la ley. Entonces, los juicios sumarios no aparecen en el Código de Comercio. El juicio sumario no es un asunto que se pueda ventilar en un acto comercial o en un documento que sea propio del derecho mercantil. Los juicios sumarios los utilizan en materia mercantil los bancos porque tienen ese privilegio que les ha dado la ley de instituciones de crédito, la Ley General de Instituciones de Crédito. El banco sí puede demandar en la vía ordinaria, en la vía sumaria hipotecaria o en la vía ejecutiva mercantil, dependiendo el
el resultado que quiera tener, ¿no? Los juicios sumarios, a lo mejor el doctor quiere llegar a ese punto, es que en las reformas de las leyes civiles en México, a partir de aquella controvertida contradicción de tesis 31 del 2008, en la Corte resolvió que no había anatocismo en los créditos bancarios, ha permitido que se modifiquen las leyes hasta el extremo que en el juicio sumario el banco puede decir si el deudor es depositario del inmueble o no. Vean, yo tengo experiencia en la defensa de los deudores de la banca. Hasta hoy no he visto a alguien que tenga tan poco corazón que saque a las personas de la casa, ¿eh? O sea, de hecho se reservan el derecho de señalar quién va a ser el depositario del inmueble. Y bueno, por supuesto, emplazan al juicio sumario y el juicio sumario tiene esa particularidad, es muy rápido. Pero además nada suspende el juicio sumario. Las apelaciones, las revocaciones, lo que le pongan en el juicio sumario no hay manera de suspenderlo. Cuando se iniciaba, antes de las reformas del Código de Comercio de 1996, el desechamiento de pruebas era suficiente para suspender el procedimiento. Entonces se suspende el procedimiento y se va al Tribunal Superior de Justicia para poder resolver el desechamiento de una prueba o alguna otra cuestión de índole procesal. Hoy ya no se puede. El Código de Comercio, con las reformas del 96 y las otras que ha atinadamente enumerado el doctor Pérez Alvarado, ya no permite que se suspendan los procedimientos. Hay confusión ahí que sería cuestión de tratarlo en otra ocasión, de cuándo procede una apelación inmediata y cuándo una apelación que se hace hasta que se dicte la sentencia. Porque cuando se apela preventivamente una sentencia, se hace a través de un escrito, sin, nada más diciendo que se va a apelar y que está uno inconforme con cierta resolución, y cuando dicten la sentencia se alza uno con los argumentos necesarios en el capítulo de violaciones al procedimiento de la apelación, si es que la admite, y si no en el amparo, si es que no admite apelación. Y la otra, la de tramitación inmediata, sí tiene uno que expresar los agravios desde el momento. Comparte el juicio, ese juicio mercantil comparte esa naturaleza con el juicio sumario. Bien, entonces, ¿cuáles son los juicios ordinarios? Bueno, pues los juicios ordinarios, como ya lo platicamos, son aquellos que no son ejecutivos mercantiles, que no son ejecutivos de cualquier tipo, porque hay ejecutivo mercantil, oral, y el ejecutivo nada más. Y que no son los especiales, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de ese juicio oral que podemos hacer? Bueno, podemos demandar en cualquiera de las vías, ¿no? Si el asunto admite apelación por la cuantía, es importante verlo. Vamos a pensar que hay un documento que, de hecho, acabo de contestar una demanda en ese sentido, donde reclaman en un juicio ejecutivo mercantil 4,500 pesos de un pagaré. Fíjense, la defensa no quiere decir que un pagaré no tenga defensa, sí tiene defensa, por supuesto. La principal defensa sería que no haya firmado el deudor. Esa es la principal. Pero si el deudor firmó, entonces habría que ver si los intereses se pusieron con posterioridad a la firma del documento o ya estaban en el momento. Aunque se hayan puesto en el momento de hacer el documento, de la generación del documento, esto no quiere decir que se pueda condenar al demandado a pagar el 10% mensual de intereses. La Corte ha resuelto que aún en la ejecución de sentencia y con sentencia ya dictada en un juicio, el juez tiene la facultad para aplicar el principio pro persona de rebajar esos intereses a los intereses mínimos, que estamos hablando como del 2% mensual. Entonces, no está absolutamente todo perdido. Pero en el caso que les platico, 4,500 pesos, pues la defensa para pagar una pericial en grafoscopía o en documentoscopía va a salir más caro que el documento. Yo no conozco
peritos que cobren muy barato, o sea, lo más barato que cobran son 8,000 pesos por hacer una pericial. Entonces vamos a hacer una pericial de 8,000 pesos para pagar 4,500. Entonces, vean ustedes, el asunto que yo propuse a mi cliente fue allanarse a la demanda y pedir un plazo de gracia. Le dijimos, dános un plazo de gracia, la persona es verdaderamente de escasos recursos, quiere pagar, dame un año para pagar y yo te pago 400 pesos mensuales y estamos en eso, ¿no? El juez le ha dado vista a la parte actora para que manifieste respecto de si admite esa cuestión o no. Maestro, y nada más para cerrar esa idea, y sí lo quiero puntualizar, porque en muchas ocasiones, estimado maestro, a veces como defensa también teníamos la usura. Y yo leía ahorita por lo menos el código penal por otros temas y veía que el delito de usura lo derogaron a partir de mayo de este año. Yo lo veo que considero un poquito malo, maestro, porque a lo mejor lo dejan ya nada más de lado de la cuestión mercantil, como usted atinadamente lo dice, bueno, es un derecho humano, etcétera, etcétera, no puedes tener un interés mayor que genere un detrimento económico, etcétera, etcétera, pero mucha gente abusa de eso, maestro, y la gente sí paga, y no tenía otra posibilidad que también, pues, formular su denuncia querella por el delito de usura, y ahora, repito, lamentablemente, ya no lo tenemos como tipo penal. Muy lamentable la situación, pero bueno, será otro tema, maestro. Nada más lo quise poner aquí en la mesa porque, pues, usted en su caso, pues, podría, con ese 10%, podríamos por lo menos ahí hacer algo, ¿no? Todavía alguna acción. Claro. Pero bueno, maestro, vamos cerrando este primer bloque, no sin antes. Son muchísimas preguntas, maestro, y no hemos todavía despejado bien esta situación, hemos arrancado bien. Fíjese, maestro, que bueno, quiero agradecerle al licenciado Daniel Herrera. Muchas felicidades, doctor, excelente exposición. María Elisa Zambrano, saludos, padrino, todo mi cariño, respeto y admiración. No, maestro, tiene un... No, maestro. Qué bueno que si lo estuviéramos aquí o en una plaza, maestro, estaría lleno ahí el auditorio. Carlos Rodríguez, es un orgullo, honor, privilegio conocer al maestro David, su profesionalismo es excepcional, así como su amistad. Carlos, concuerdo completamente contigo, yo lo comentaba al principio del programa. Omar Cárdenas, un saludo. Eduardo Ramírez, licenciado también. Doctor, siempre es un privilegio, demasiado aprendizaje. Marta Yáñez, el mejor. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Verdad? Es agradecerles a Joserra Baltasar, Eugenia Pineda, Marta Villegas, Alejandro Pantaleón. Y bueno, pues agradecerles el favor, su atención y por supuesto aquí a nuestro invitado. Maestro, para ir cerrando este primer bloque, si usted me lo permite, nada más, ahorita no sé si tengas también alguna pregunta, Sí. nada más para cerrar este primer bloque. Sí, bueno, también sería conveniente, maestro, que en el próximo bloque nos explicara un poquito a qué nos referimos con la oralidad, es decir, cómo se desarrolla un procedimiento oral, sobre todo a partir de la reforma, porque a lo mejor las personas que no son abogados pensarán, bueno, pues cómo es, como vemos en las películas, o a qué se refiere la oralidad. Y también que nos comente, a partir de la reforma, por supuesto que estas son tendencias, la oralidad es una tendencia en el mundo jurídico que apenas está fortaleciendo, que tiene muchas áreas de oportunidad, pero pues que nos hemos visto todos los abogados actualmente en la necesidad de capacitarnos. Que nos comente cómo ve a los abogados en este ámbito del ejercicio de la profesión en cuanto a la oralidad, de qué manera es que están capacitándose, si ha habido un buen resultado, precisamente pues con la intención de ofrecer un servicio adecuado, un servicio profesional, porque bueno, pues esto a nosotros no nos tocó en la carrera. A lo mejor ahorita sí ya salen ya con esa preparación, pero a los abogados que tenemos a lo mejor un poco de generaciones anteriores, no. Entonces que nos comente esa situación, cómo se lleva a cabo el procedimiento oral y de qué manera es que se desempeña el abogado, las expectativas que usted ha tenido, y por último también que nos comente cuáles son los beneficios que nos trae la oralidad y también las áreas de oportunidad, por qué no decirlo, qué aspectos son los que sí tendríamos que mejorar desde el gremio, ¿no? Desde el punto de vista del litigante. Vamos a la pausa y regresamos con estas preguntas para resolverlas en el siguiente bloque. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en el centro universitario de esta máxima casa de estudios. Y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo el maestro Eduardo David Müller, con el cual estamos hablando de los juicios orales mercantiles. Si usted ya nos viene siguiendo, pues bueno, le comento que, repito, pues estábamos puntualizando algunos temas de orden mercantil. Si usted nos acaba de sintonizar en este momento, dejamos un par de preguntas que me gustaría reformularlas nuevamente para enlazar este segundo bloque. Licenciada Laura Méndez, si podemos puntualizar las preguntas que dejamos en el corte. Sí, con mucho gusto. Bueno, platicábamos, maestro, a partir de esta introducción tan importante y técnica que nos hace el comentario en el primer bloque. Sería importante explicar, digo, en términos muy breves, por supuesto, explicar cómo es el procedimiento oral, a qué nos referimos, pues, en materia, al menos en nuestra legislación nacional, a qué nos referimos cuando hablamos de la oralidad mercantil, cómo se desarrolla el procedimiento y también que nos comente a partir de estas nuevas reformas y la tendencia en materia de oralidad, cómo ve a los abogados, el desempeño de los abogados y también, por último, que nos comente los beneficios de la oralidad, que son muchos, pero también las áreas de oportunidad que se han visto luego de estos casi 5 años que ha existido la reforma en oralidad mercantil, que nos platique cómo ve el panorama en este sentido. Adelante, maestro. Sí, contestando la pregunta de la maestra Laura, el juicio oral es muy rápido, pero vean ustedes, no es oral totalmente. La demanda y la contestación de la demanda es escrita. Cuando uno hace una demanda, pues, como parte actora, tenemos todo el tiempo para poder estudiar el caso y hay que checar lo que decía el doctor atinadamente, si es la vía correcta, si no está prescrito el documento, y las cuestiones propias de las excepciones procesales que pudiera poner la parte demandada. Si la demanda tiene algún defecto, los jueces de oralidad hacen una prevención a la parte actora para que corrija o aclare ciertos hechos que de repente con las carreras se nos van ahí los camelos. Entonces, una vez corregido el documento, la demanda, la jueza o el juez admite la demanda a trámite y ordena emplazar al demandado. El demandado contesta la demanda y opone excepciones. Puede ser que el demandado niegue el adeudo, fíjense. Y entonces, con esa contestación de demanda, el juez de oralidad mercantil le da vista al actor para que conteste a su vez las excepciones que opone el demandado y ofrezca pruebas. Muy importante que la demanda que se presente y la contestación lleve ya el ofrecimiento de pruebas y que esas pruebas estén ajustadas al 1198 del Código de Comercio. Quiere decir que se tiene que decir qué se pretende probar con la prueba, qué hecho se pretende probar y por qué a juicio del oferente de la prueba se van a probar los hechos que se dicen. Si no ponen esas palabras sacramentales que están previstas en el Código de Comercio, el juez tiene obligación de desecharlas. O sea, aquí el juez no tiene oportunidad de decir voy a darle una oportunidad al demandado o al actor para que corrija. No corrigen. O sea, si usted se equivocó, punto. Ok, entonces, una vez de que ya se subsanaron estas cuestiones, el juez cita a una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar hay obligación de ir personalmente las partes o, en su defecto, con su apoderado facultado para transigir. Todos los asuntos mercantiles, todos los asuntos en el mundo están tendiendo a que se arreglen, a que haya un arreglo entre las partes. Los juicios son costosísimos para el Estado, costosísimos. Entonces, independientemente de esa circunstancia del costo que representa un juicio,
es necesario que nosotros como seres humanos arreglemos nuestras diferencias, que no tengamos que un tercero, que en este caso sea el juez, venga a ordenarnos cumplir con nuestra obligación. Yo creo que hay que cumplir con las obligaciones. Y en esta audiencia preliminar, en una fecha y hora determinada, ya todo es oral. Y aquí ya no hay otra posibilidad de hacer algún escrito. Entonces esa audiencia empieza con la depuración del procedimiento. Esa depuración del procedimiento es donde el juez de oralidad mercantil resuelve las excepciones procesales, improcedencia de la vía, falta de personalidad y algunas otras cuestiones, ¿no? Y luego, después de esa etapa, ella resuelve en el momento, ¿eh? Puede resolver favorable o desfavorable a los intereses de la parte actora o en vez. Una vez, perdón. Sí. Es un punto importante, perdón, lo que comenta de que es en el momento. Bueno, el abogado tiene también que ser muy ágil para hacer valer derechos procesales en tiempo y forma, porque a lo mejor, como el sistema tradicional, tengo oportunidad de checar mi ley o de revisar porque me dan un plazo, pero en este caso no. En este caso el abogado tiene como primera obligación conocer el asunto perfectamente bien y obviamente conocer las reglas del procedimiento oral. Claro, así es. Incluso, maestro, como anteriormente lo comentaba, en estas fases de audiencia que usted había comentado ya, antes de iniciar la audiencia, el juez nos conmina o los conmina, maestro, a ver si todavía hay posibilidad de llegar a un arreglo. Eso es importante que usted Así es. comentaba. Sí, ¿no? el juez tiene, bueno, después de que depura el procedimiento, el juez de oralidad, entonces provoca que haya una conciliación entre las partes. Inclusive, ella puede mediar el asunto, ¿no? ¿Puede intervenir el juez Sí. proponiendo Sí, alguna? por supuesto. Eso también es algo muy relevante, Sí. porque anteriormente la mediación o este tema de negociación era de, a ver, arréglense. ¿No se arreglan? Levanto constancia y punto. En este Así caso no. En este caso el juez sí tiene facultades Así es, de, sí. de procurar esa De negociación. procurar la negociación, es Ok. cierto. En todos los momentos del juicio oral, tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio, hay posibilidades de arreglarse. Porque algunas veces, vamos a pensar una persona moral, el abogado, que es un abogado externo o es abogado de la empresa, no tiene las facultades para decir voy a negociar con la parte actora para que pagarle cierta cantidad, tiene que consultarlo con la dirección. Entonces, si lo consulta en la dirección y se llega a un acuerdo, no es necesario siquiera esperar a la siguiente audiencia. Se hace una comparecencia personal con el juez de oralidad y se dice ya llegamos a un arreglo y el arreglo es este. Y entonces el juez de oralidad hace un convenio y lo eleva a cosa juzgada. Ahí se ahorraron ya todas las etapas del procedimiento. Bueno, después de esta parte de la conciliación, hay una etapa que se llama fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Nosotros estamos muy acostumbrados, como abogados, a contestar, el hecho es, fulano es cierto, o es parcialmente cierto, o es falso. Si el hecho es cierto, queda fuera de la litis. Eso lo sabemos siempre, desde siempre, en la oralidad y en el juicio escrito. Entonces, esos acuerdos sobre hechos no controvertidos es sobre qué hechos vamos a concentrar la batería de pruebas o de medios de convicción. Después de eso entramos a los acuerdos probatorios. ¿Qué pruebas quedan excluidas y cuáles se van a desahogar en el juicio oral? Vamos a pensar que yo demando el pago de unas facturas y digo que esas facturas las mandé por vía correo electrónico y para poder probar, porque los correos electrónicos son una prueba imperfecta, ofrezco una prueba pericial en informática. Pero resulta que cuando mi contraparte contesta, dice que efectivamente tuvimos una conversación comercial a través de correos electrónicos. Entonces, esos correos electrónicos entran en los acuerdos probatorios y ya no es necesario hacer una pericial en informática. Ok, una vez de que hemos terminado con la fijación de los acuerdos probatorios, la juez o el juez admite o desecha las pruebas. Y entonces, pues las pruebas ya las conocemos, la prueba confesional, la declaración de parte, la documental, las periciales, las testimoniales, los avances de la ciencia, los audios y los videos, los correos electrónicos, lo que sea necesario ahí, ¿no? La juez admite o desecha. Si desecha las pruebas,
no hay oportunidad de apelar. En los juicios orales no hay apelación. Entonces, pues no, habrá que esperar el resultado de la valoración que la jueza haga de las pruebas que se ofrecieron, y si eventualmente la sentencia no es favorable a los intereses que representamos, entonces ir a un amparo y decir por qué esas pruebas que no se desahogaron y que la jueza no admitió hubieran incidido en una sentencia diversa. Una vez que se admiten las pruebas, se señalan las fechas. Por ejemplo, si hay informes a cargo de bancos o a cargo de terceros, se hacen los oficios en el momento y se entregan a la parte interesada. La parte interesada tiene la obligación de entregar esos citatorios y esos oficios para que el día de la audiencia de juicio se puedan desahogar. Y por último, la jueza cita a la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio, de acuerdo al 1390 bis 38, lo que hace la juez, ella sí tiene, o el juez tiene toda la facultad de desahogar las pruebas en el orden que quiera. Las pruebas admitidas y preparadas. Esto quiere decir que si yo ofrecí la prueba testimonial del doctor Pérez Alvarado y no le entregué el citatorio o no fue, pues no se preparó la prueba, entonces ahí me la desechan ya, no se va a desahogar la prueba. Una vez desahogadas las pruebas, por en el orden que la jueza quiera, nos da una temporalidad para producir nuestros alegatos. Hacemos los alegatos lo más sucintos posibles para no entorpecer el procedimiento, y puede ser que la juez en esa misma audiencia dicte la sentencia o en su defecto cite para el siguiente día o 2 días posteriores para hacer la lectura de la sentencia. La sentencia y todo lo que sucede en un juicio oral es inapelable. Entonces, si hay una vulneración a los derechos que estamos representando, tendremos que esperar la resolución para poder impugnar a través del amparo directo. ¿Cuál es el beneficio del juicio oral? Bueno, pues es la rapidez. Mire, yo en los juicios orales que he llevado, el juicio no dura más de 3 meses, en comparación a los juicios escritos que duraban años. Sí. Entonces, es benéfico. Además de apelación, maestro. Sí, sí. Pero fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos un problema los abogados. Y yo se los digo sinceramente porque lo pensé en algún momento dado. Yo no soy orador. Y si no soy oratoria, voy a perder mis juicios. No, pues no es cierto. Usted lo que tiene que hacer es conocer la ley. Si usted conoce la ley y tiene el derecho y sabe pedirlo, lo va a obtener. No tiene vuelta de hoja. Hace un rato preguntaba el doctor, no sé si puedo responder esa pregunta. Por favor, maestro. Si se puede leer en un juicio oral. Y yo les digo, no hay impedimento. Nos preguntaba O sea, si puede desahogar. yo lo leo. Y leer un... Yo lo leo, lo tengo que decir verbalmente, pero lo puedo leer. Porque no hay una disposición que diga no puedes leer en el juicio. El tema de los alegatos, bueno, según se instruía, los alegatos no pueden tener una duración mayor a determinados minutos y no se pueden leer. Se tienen que, más bien, no se pueden dictar, pero sí tienen que expresarse de manera oral. ¿Qué hay de esto? La ley no lo limita, ¿eh? Pero fíjense ustedes, yo creo que la jueza o el juez da hasta 15 minutos para poder hacer una exposición. Pero yo les digo con la experiencia que tengo, los alegatos no son parte de la litis. Entonces, ¿para qué se desgastan ustedes en hacer unos alegatos? Que con la confesional de fulanito hice esto, hice aquello, y la testimonial dijo eso y aquello. Digan ustedes lo que quieran, el juez tiene que revisar concienzudamente las pruebas para ver si se acreditó la acción o la excepción. Entonces yo le diría algo muy sencillo. Por ejemplo, soy aparte actor y digo, con las pruebas que se han desahogado en este juicio por parte de la parte actora, ha quedado debidamente probada la acción. Razón por la que solicito a su señoría dicte una sentencia favorable a los intereses que represento. ¿Y para qué me meto más en Honduras? No le voy a decir, vea usted que en el pagaré dice ahí que son el 20%, no me va a condenar al 20%, al contrario. Seguramente que no, porque eso sí debemos de agradecer a la reforma del 2011, ¿eh? Los derechos humanos hoy están en plenitud. Y los jueces tienen la obligación jurídica de hacer 3 interpretaciones antes de dictar su sentencia. La sentencia, la interpretación constitucional, la proforma
pro homine, que es pro persona, y no me acuerdo cuál es la otra. Maestro. Entonces, eso está previsto en el artículo 1 constitucional, que lo podemos desahogar también en algún otro momento. Y Adelante. todo amplio, maestro. El artículo primero es Amplísimo. Es amplísimo. Sí. Yo creo que es ahí la columna vertebral de los derechos humanos o antes Claro. garantías individuales. Pero bueno, maestro, nada más recapitulando. Usted dice, en 3 meses aproximadamente un juicio oral. Creo que lo complicado va a ser la presentación de la demanda como tal, cuánto te tardes en hacer tu demanda, ¿correcto? Pero eso ya depende de ti o del abogado. 2, el emplazamiento, maestro, que puede ser lo medianamente complicado. Por supuesto. Eso, vamos, no lo quiero tomar como parte del juicio porque, pues, como puedes hacer un emplazamiento muy rápido, como puede ser que no fue el domicilio, que no es certero, que ya no vive ahí, que tienes que localizarlo. Pero una vez que se hace el emplazamiento, yo estoy muy cierto con lo que dice el maestro Eduardo David. Estoy aproximadamente como 2 meses, maestro, porque ya en algunos asuntos o en muchos, la juez te cita un par de horas después. Ejemplo, terminas a las 12, te dice nos vemos a las 3 para dictar sentencia. Eso es algo muy favorable. Eso es También, algo si muy, me muy permiten bueno. comentar otro beneficio muy grande que yo veo en esta cuestión de la oralidad y que de manera implícita lo ha comentado, maestro, es que es la participación del juez. El juez está Claro. directamente implicado en la resolución del asunto, Claro. está presente, está desahogando pruebas. El juez es realmente un actor muy importante, lo que a lo mejor en el sistema tradicional no se veía tanto, porque al final de cuentas, pues es el juez, el juzgado, pues, ¿no? Y realmente no sabemos hasta qué punto el juez conoce el asunto. Y en este caso, ya con la oralidad, el juez sí puede conocer el asunto a las partes, puede ver el desahogo de las pruebas y yo creo que eso también es un beneficio, no solamente en la materia mercantil, ojalá que fuera así, en cualquier otra materia de impartición de justicia, porque eso sensibiliza muchísimo al juzgador pues para poder resolver acorde a la justicia. Ya tenemos que llegar a eso en la materia familiar también. Ojalá que maestro. pronto, ya estamos, ¿no? sí. Quiero agradecer enormemente a Marta Yáñez, dice el mejor. Ana Julia Terrazas, gracias. María Gabriela, excelente información. Bonita tarde, igual. Manuel Cázares también lo está viendo. Nos comenta la maestra, la licenciada David Karime. Entonces, ¿puedo leer un expediente en la audiencia? Ya lo comentaba usted, maestro. Pues no, o sea, no, Sí. ser puntual, ¿no? Porque tampoco no es que te puedes Pero hay llevar una una hora, limitante. ¿no? Blanca Gabriel, muchas felicidades al maestro Eduardo David. Gigi Das, saludo, abogado. Entonces, ¿puedo llevar notas, maestro? Claro, sería lo más claro, correcto, ¿no? claro. Llevar notas y reforzar este conocimiento, hacer un refresco de memoria y como usted lo comentaba, pues ir a lo mejor ahí en esa pequeña o última mini audiencia, maestro, pues llevar un razonamiento lógico porque tú conoces el expediente, conoces lo que ofreciste y puedes hacer Claro. brevemente una sinopsis. Es como cuando vas al cine, maestro, y lees ahí 4 o 5 renglones y dices, sí me interesa la película, ¿no? Claro, Entonces no dicta es cierto. uno tanta situación. Nos comenta Guadalupe Medrano Estrella, ¿por qué en un juicio mercantil como parte actora el juez te condena al pago de gastos y costas cuando has ganado el juicio? Caray, eso no. Pues más bien es porque lo pierde, sí lo puede condenar Sí, al pago de claro. gastos y costas que originaron el juicio, pero no porque gane usted. Si usted gana el juicio, me parece que no podría usted hay ser condenado condena. al pago de gastos Sí. y costas. Maestro, vamos cerrando. No sé, Laurita, si también tiene su par de preguntas. Nos comentan aquí en piso, nos quedan 4 minutos para ir cerrando. Pues a mí me gustaría, maestro, que nos pudiera compartir alguna reflexión última respecto al tema de la oralidad, las áreas de oportunidad que ve en este tema y también que nos pudiera comentar cómo puede la gente ponerse en contacto con usted. A lo mejor lo ven después el programa y quieren ponerse en contacto, tienen algún asunto relacionado y bueno, pues para que los puedan orientar. ¿Cómo no? Maestra, mire usted, yo creo que las bondades del juicio oral saltan a la vista. Sí nos falta un poco en el foro de capacitación, pero estamos haciendo el esfuerzo. Los colegios de abogados, que ya tenemos muchos en Querétaro, hacen con mucha frecuencia talleres y difusión de la cultura jurídica, al igual que ustedes en este programa importante. Lo que tenemos que hacer los litigantes es perder el miedo a hablar con el juez. Si el juez está en un plano superior que nosotros, es indudable porque tiene la facultad de decidir.
pero es un ser humano igual que nosotros. Decía hace un ratito la maestra que le parece muy atinado que el juez o la jueza desahogue las pruebas, y eso es el principio de inmediatez. No existía en los asuntos escritos, iba el secretario de acuerdos, el personal habilitado, pero el juez no apreciaba con sus sentidos, como en estas audiencias orales, toda la bondad que hay. ¿Y quién está mintiendo? Claro. Porque tienen esa sensibilidad los jueces para poder ver quién miente y quién no. Pues por supuesto, miren ustedes, yo llevo unos cuantos asuntos en mi despacho. Los jueces llevan miles de asuntos, Claro. miles. Entonces ya tienen un colmillo muy grande para poder resolver estas cuestiones. Además que son cuestiones que no se ven en el papel. O sea, se Exactamente. escriben y a lo mejor el juez posteriormente estudiará la declaración de un testigo, pero no lo mira o sea, y yo creo que cualquier persona puede advertir esa situación. Claro. Maestro, muchísimas gracias. ¿Dónde hombre, podemos al contrario. contactar, maestro, rapidísimo? Mire, mi teléfono es el 442-120-6017. Y mi despacho está en Valparaíso 119, en la colonia Vista Alegre, segunda sección. Maestro, Ahí me repítanos, tienen a sus órdenes. repitan, 442 120-6017. 6017. De todo lo dejamos en los enlaces. Y agradecerle nada más a Alicia Contreras Serrano también. Último comentario que pone aquí, se aprende mucho siempre con el querido abogadazo, maestro. Muchas gracias. ¿No? Muchas Gracias y hasta el por tus próximo comentarios jueves. y todo. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.